Buenas noches, como siempre, muchas gracias a quienes se conectan a esta edición de Historia de Miércoles. Vamos a dar inicio a nuestro sexto episodio. Esta vez tenemos un invitado muy especial y también tenemos una edición extraordinaria. Como ven, estamos en estudio, de cuando en cuando lo utilizaremos y yo quiero agradecer a Rafa Nova en ese sentido que nos facilita salir en estas ediciones extraordinarias. Y es especial además porque, les decía, tenemos un invitado, Ramón Pajuelo. Ramón Pajuelo es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Él es antropólogo y también historiador. Es candidato a autor por la Universidad Simón Bolívar. Él además, aquí leeré brevemente parte de su trayectoria, ha desarrollado su campo de investigación en temas sobre etnicidad y política en los Andes, comunidades campesinas e indígenas, memoria y violencia, entre otros asuntos que abordan estas temáticas amplias, ¿no? Ha publicado además numerosos estudios, yo aquí les daré detalle de algunos de ellos, que me parece cimentan, ¿no?, lo que va a ser la obra que ahora vamos a revisar. Participación política indígena en la Sierra Peruana, una aproximación desde las dinámicas nacionales y locales, ideología y política, el sello IEPiano con Konrad Adenauer, esto salió el 2006, hace casi 2 décadas. Otro texto es Reinventando comunidades imaginadas, movimientos indígenas, nación y procesos sociopolíticos en los países centroandinos. Esto salió IEP-IFEA en el 2007. Ya el título nos anuncia algunos aspectos que vamos a revisar en el libro de hoy día. Un río invisible, ensayo sobre política, conflictos, memoria y movilización indígena en el Perú y en los Andes. Esto salió con el sello de Ríos Profundos, el 2016. Y más recientemente, 2 textos. La promesa incumplida, reflexiones sobre desigualdad ciudadana, diferencia étnica y democratización en el Perú republicano, que forma parte de una compilación que fue editada por Natalia González y Raúl Asensio, La promesa incumplida, ensayos críticos sobre 200 años de vida republicana, que también salió con el sello del Instituto de Estudios Peruanos el 2021. Y La rebelión de la realidad, crisis, descomposición política y estallido en el Perú, 2016-2024, que salió con La Siniestra. Muchos de estos títulos forman parte de una prolongada trayectoria académica de investigación sobre el mundo andino y que desde mi lectura se sintetizan en parte, claro, en esta obra sobre la cual vamos a conversar con Ramón en estos momentos, que se titula La integración falaz, exploración sobre etnicidad, indígenas y nación en el Perú. Entonces, Ramón, muchas gracias por acompañarnos en esta sexta edición de Historia de Miércoles. Entonces, comenzamos la conversación con una noticia de coyuntura, pero que se conecta muy bien con el propósito del libro. Hace pocos días, el Congreso de la República acaba de archivar, ¿no?, la acusación constitucional contra Dina Boluarte sobre los casos de la violación de derechos humanos durante las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023, ¿no? Los datos, además que tú recoges en el libro, son 61 muertos, ¿no? De ellos, 49 murieron por disparos de militares y policías y hubieron 1.400 heridos, ¿no? Las víctimas se ubicaron básicamente en el sur, Arequipa, Puno, Ayacucho. ¿Qué significa este archivamiento de esta acusación constitucional, ¿no? ¿Qué nos están diciendo el Parlamento, el Ejecutivo, ¿no?, que se ha movido tras de esto, sobre su percepción de los peruanos, de la ciudadanía? Un gusto, Marcos, encontrarnos y felicitaciones por esta sexta historia de miércoles. Lo que ha ocurrido, lo que acaba de ocurrir en el Congreso, es justamente el desenlace, esperado en realidad, de una actitud que vuelve a instalar lo que vimos en el Perú en esta circunstancia crítica de fines del 2022 e inicios del 2023. El desprecio sobre los otros, la falta de un mínimo de consideración de hermandad, de peruanidad, de semejanza en la condición humana y la cachetada que el Estado peruano le da a las víctimas,
al volver a matarlos, y a los familiares, al impedirles la posibilidad de acceder a justicia y a convertir su memoria en una herramienta activa, ¿no es cierto? Creo que es eso, creo que eso significa. Significa además un zarpazo que coloca las piezas de otra forma en lo que yo considero que no es tanto un pacto. Se ha hablado mucho en estos años de un pacto que es el que sostiene a Dina Boluarte. Se ha dicho también que este es un pacto pues duro, ¿no es cierto?, que está ahí, que nadie va a poder romper. Creo que se está rompiendo. Creo que hay, más que un pacto, una suerte de coalición tenue, un acomodo, el acomodo mutuo de intereses distintos, pero que por circunstancias de mutua conveniencia terminan colocando a los actores allí más o menos coaligados. Un pacto supone un proyecto común. Creo que es clave pensar, por ejemplo, en el pacto de Punto Fijo en Venezuela, para ver cómo sectores políticos de élite y de otro tipo asumen un pacto colectivo, ¿no es cierto?, para, con diferencias, enrumbar hacia algo. En este caso no se enrumba hacia nada. No es un pacto lo que sostiene a Dina Boluarte, sino una coalición pegada con babas, que en realidad es un mutuo acomodo de intereses. Y para esta coalición, el asunto de la violencia ocurrida al inicio de su gobierno termina siendo un punto central. Y entonces quieren resolver el asunto de la peor manera, reinstalando en el Perú una vieja historia, la historia del desprecio del Estado por la gente, como dije, la historia de la falta de un mínimo de respeto a los ciudadanos y ciudadanas, y la historia de pensar que los peruanos y peruanas somos estúpidos. Entonces, creo que esto, junto a la circunstancia de las protestas en relación a las AFP, sin embargo, están abriendo fisuras en esta coalición, ¿no es cierto?, o mutuo acomodo, y veremos a dónde conduce esto en los próximos meses. Y aquí lo fundamental del libro es que un hecho tan coyuntural como este, que se encadena muy bien con los sucesos del 2022-23, se encuentran precisamente en la profundidad histórica que tienen este tipo de decisiones, ¿no?, donde se desconoce la ciudadanía de los muertos, ¿no?, se archiva este tipo de delitos, pero que finalmente transparentan ese desencuentro respecto a los otros, ¿no?, a los que se consideran otros, los que no tienen derecho a justicia, etc. Ahora, tú lo decías bien, hay una historia profunda detrás de eso, ¿no? Es una historia que tiene más de 2 siglos, porque uno puede retroceder incluso a la época colonial, pero que ha sido como las bases sobre las cuales nuestra historia nacional, ¿no?, se ha ido edificando. Y el libro aborda ese asunto, ¿no?, porque no es un asunto cultural, sino que tiene aristas históricas, profundidades históricas, y tú lo detallas muy bien, ¿no? Lanzas preguntas en la introducción. Esa violencia del 2022, dices tú, entre los factores que influyeron en el estallido social, uno de los más mencionados es la persistente desigualdad étnica y discriminación racial en la sociedad peruana. Ya es una pregunta en la cual mencionas una pregunta incómoda, quedó flotando sobre el aire. ¿Habría ocurrido lo mismo si los manifestantes hubieran sido otros peruanos y peruanas? Otros peruanos de Lima, de Miraflores, entiendo yo, ¿no? ¿Qué te llevó a reflexionar, ¿no?, sobre este asunto tan crucial, tan dramático, para abordarlo en un libro? La sorpresa, la estupefacción, la indignación, la pena, la solidaridad, la impotencia, en un contexto en el cual en el Perú vimos cómo nuevamente la violencia terminaba convirtiéndose en un arma de impunidad y de imposición autoritaria, de un nuevo régimen autoritario que es lo que representa Dina Boluarte. Los sucesos de fines del 2022 e inicios del 2023 aparecen en el libro como una suerte de ventana ineludible para poder explorar en realidad los asuntos de fondo que nos ayuden a comprender esto. Asuntos de fondo que nos conducen a mirar una vieja historia de construcción republicana. Y entonces de esa manera el libro intenta explorar una historia de miércoles que ha marcado la vida de los peruanos y peruanas.
la historia del desfase entre un proyecto y una promesa instalada como gran promesa de la construcción del Perú, de la República Peruana y lo peruano, que es la promesa de la igualdad, el acceso a ciudadanía en condiciones de igualdad mínimas, y la historia real, que es la historia que acabamos de ver con los muertos de Dina Boluarte, que tienen un rostro específico. Son muertos que reclamaban ciudadanía, justamente, que reclamaban el derecho a que su derecho al voto sea respetado, que reclamaban además demandas políticas, la instalación de una asamblea constituyente, el respeto al resultado en las urnas, y que en ese sentido no se trata de personas extraviadas, ¿no es cierto?, improvisadas, sino de gente que provenía además de sectores rurales y provincianos en gran medida, con un proyecto político que reclamaba al Estado una vieja agenda que está instalada en el país desde el inicio de la historia republicana: ser escuchados, ser respetados y ser considerados peruanos y ciudadanos. Y aniquilarlos, matarlos, es la muestra más extrema de ese desconocimiento del otro, ¿no? Pero hay otras muestras que, sin llegar a esos extremos, también dan, ¿no?, demuestran claramente que eso está, digamos, mucho más extendido de lo que pensaríamos, ¿no? Que nos afecta en lo cotidiano. Que nos afecta, por ejemplo, cuando vamos a intentar utilizar un servicio público, cuando accedemos o intentamos acceder, por ejemplo, a justicia más cotidiana porque nos han violentado, etcétera, o cuando vamos a buscar un empleo, ¿no? En esas interacciones más cotidianas, incluso en nuestros apegos artísticos, ¿no?, esa, además, interacción que tenemos con el otro o con los otros, se percibe, ¿no? Si bien es cierto, sin la violencia extrema, pero pequeñas violencias, si tú quieres, ¿no? Y tú en el libro, que es son 3 secciones del libro, son 3 ensayos en uno. El primero es un intento por analizar las categorías, ¿no? Etnia, raza, nación, a partir de las cuales después tú vas a explorar, digamos, una explicación de lo que ha sucedido en el país. Pero raza, etnia, nación, digamos, no es que sean, si bien ciertos son conceptos, la abstracción de ellos sí se verifica en la cotidianidad, ¿no? Raza, por ejemplo, comencemos con ese término, como no es tan desconocido, digamos, para el público amplio, pero tiene una carga, ¿no?, una carga pesada, tanto desde lo académico, pero que se manifiesta en el día a día, ¿no? Y en países donde Perú, donde digamos, la proyección del racismo ha sido como muy sentida y muy cotidiana. ¿Cómo exploraste tú el término, no? ¿Por dónde discurriste para ir, digamos, tratando de cogerlo, ¿no?, para la explicación en el libro? El libro presenta 3 exploraciones para tratar de agarrar ese problema central, que es esta promesa incumplida de una integración que al final ha terminado siendo una integración falaz en la historia peruana. Y entonces la primera exploración es de tipo conceptual. Lo que trata es de agarrar la familia de categorías vinculadas a la idea de etnicidad, y una de ellas, una categoría principal, termina siendo la categoría de raza. La raza, como concepto, es una herramienta de control, de dominación y de diferenciación que naturaliza, ¿no es cierto?, supuestas diferencias externas, convirtiéndolas en naturaleza, que así establecen diferencias entre las personas. Entonces es una herramienta de dominación. El libro intenta colocar la raza como el telón de fondo sobre el cual, en la medida que tiene además una historia más larga, se van construyendo otras categorías como las de etnicidad y nación. Pero raza es el concepto que organiza, ¿no es cierto?, un conjunto de significados que permiten convertir las diferencias en, digamos, separaciones tajantes que, insisto, atañen a supuestas naturalezas humanas, es decir, que las gentes serían distintas por razones biológicas. Entonces, no es así. Más bien, se trata de mostrar cómo la raza es una construcción que a lo largo del tiempo ha tenido distintos significados, se naturaliza, se convierte en una herramienta científica, ¿no es cierto?, a partir
de los siglos XVIII y XIX y hasta ahora termina teniendo un influjo enorme. Y además es un influjo que se traslada a esta interacción, ¿no? Las razas no existen, se dice en el libro y eso está demostrado, ¿no? Las cuestiones genéticas, eso claramente se ha discutido. Pero como esta herramienta de dominio, como lo explicas tú, sí, o sea, sí se ha consolidado, ¿no? Pero a diferencia de raza, etnia es un término menos conocido, salvo en el ámbito académico o la política pública, si tú quieres, ¿no? Pero tú también lo colocas aquí, ¿no? En el primer capítulo del libro, que va a permitir después entrar a otras secciones, ¿no? Para entender lo que está pasando aquí, digamos, desde la perspectiva histórica. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre raza y etnia en estas categorías, ¿no? En realidad es lo central que el capítulo de esta exploración conceptual intenta hacer, colocar la necesidad de recuperar un concepto de etnicidad que nos permita reconocer las diferencias socioculturales que nos conforman como país y que son parte de la experiencia humana. Mientras que la raza naturaliza esas diferencias y biologiza esas diferencias tratando de construir algo que no existe, supuestas diferencias de naturaleza, que en realidad son diferencias de la historia y de la cultura y de la experiencia colectiva de la gente, los pueblos, las naciones. Etnicidad termina siendo una categoría que tiene un origen muy pegado a la idea de raza. De hecho, se usaba la palabra de etnia como sinónimo de constitución física. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo hay un salto más bien cultural de la idea de etnia y así se construye la idea de etnicidad. Etnicidad termina siendo la herramienta que en la propuesta del libro sí tiene un valor, sí puede ser utilizada para reconocer diferencias. Etnicidad atañe a las maneras en que la gente, individual y colectivamente, construye semejanzas y diferencias, construye formas de comprensión de su pertenencia y de su diferencia con otros, y así establece un reconocimiento de uno mismo y de los demás. Etnicidad entonces nos permite mirar además las diferencias culturales que son constitutivas de la experiencia humana, ¿no? Lo étnico atañe, a diferencia de la raza, entonces, de una manera mucho más dinámica, flexible, mucho más interesante, y por eso como herramienta clave a la posibilidad de agarrar aquello que en esta historia de Miércoles del Perú y en las muertes de Dina Boluarte justamente se rechaza. La posibilidad de aceptar al diferente, de aceptar al otro, pero no solo de aceptarlo, sino de reconocerlo en condiciones de igualdad. Etnicidad puede ser una categoría y una herramienta útil para esa tarea. Claro. Digamos, esto que tú mencionas son las propuestas más progresistas, si tú quieres, ¿no? A partir de un campo más conceptual, ¿no? Traslado, digamos, al campo más político e ideológico. Y estas diferencias que se intentan marcar, digamos, desde el lado de la raza y el racismo, ¿no? Que es más cerrado, bloqueador, ¿no? De desconocer al otro. Y esta amplitud más bien de lo étnico y la etnicidad, son como dos elementos, ¿no? Sobre los cuales además se va a discutir la nación, ¿no? Que es el tercer concepto, ¿no? Y ahí esta integración falaz, precisamente sobre la que tú has estado mencionando, enfatizando, que le da el título al libro, tiene que ver de alguna manera cómo el racismo se ha impuesto, digamos, ¿no? A lo largo de la historia, como un elemento precisamente para desconocer y evadir la integración de los otros a los cuales no se sentían iguales de ciertos grupos de poder, ¿no? Las élites. La etnicidad en ese sentido, ya vinculado al término de la nación, es una herramienta que está permitiendo que desde la política pública, desde la política como juego, digamos, de poder, se intente saldar esos quiebres, esas brechas. Etnicidad en el sentido cultural del uso de la palabra y además en el sentido de ser una construcción, ¿no es cierto? Las diferencias étnicas, una construcción siempre histórica, siempre cambiante, nunca sellada, sino que es una construcción que todo el tiempo se redefine y cambia, se adecúa, se va transformando. Entonces, etnicidad, esa etnicidad, como una categoría que nos permite agarrar
los procesos dinámicos de la construcción de las culturas y sus semejanzas y diferencias, termina siendo una herramienta clave para poder, a su vez, agarrar la complejidad de la construcción de lo nacional. Nación es otra de las categorías del andamiaje político moderno, construido sobre la base de este terreno de modernidad racista, ¿no es cierto? Pero la idea de etnicidad, al permitir mirar la diversidad constitutiva de lo nacional, nos permite justamente poner y voltear, poner sobre su cabeza la propia idea de nación y voltear aquello que nos han dicho que es la nación como una construcción política homogénea, ¿no es cierto? Y más bien recuperar el carácter histórico de la nación como proyecto de conformación de una comunidad política que no necesariamente tiene que ser una comunidad homogénea en términos socioculturales. Entonces, etnicidad acaba siendo una herramienta interesante para poder desmitificar la nación y para poder leer la complejidad de los procesos históricos de construcción nacional. En efecto, hay momentos en estos procesos, ¿no? El siglo XIX, inicios del XX, este proyecto más bien homogenizador de la sociedad sobre un proyecto de nación que es más criollo, oligárquico, si tú quieres, ¿no? Donde el indígena es el otro, o sea, la rareza, a ver cómo lo integramos, ¿no? Entre guerras, después de la Segunda Guerra Mundial, como bien vas narrando en el libro, esta idea más bien de reconocer la diversidad, ¿no? Como un elemento constitutivo e enriquecedor de la propia nación. Pero eso es un proceso complejo, no es que, ¿no? No es que se suscitó, ¿no? Fácilmente. En el caso peruano, ¿qué ha sido necesario para que se dé ese salto, ¿no? Para intentar salir de esta idea de nación homogenizadora, desconocedora, ¿no? Que da la espalda, digamos, sobre un sector de la población, para ampliar esa integración que tú reclamas fallida, ¿no? Falaz. Es un salto que se está dando recién en estas décadas. El libro propone que más o menos desde hace unas 6 décadas en el Perú vemos el surgimiento de otro proyecto nacional, un proyecto más amplio, más democrático y más moderno en realidad que el viejo proyecto de las élites peruanas que intentó instalarse como agenda de construcción de Estado, de ciudadanía, de democracia y de república. Esto nos conduce a pensar en el momento de origen de esta historia, que es la independencia y el proyecto republicano, con esa promesa incumplida de igualdad republicana, de igualdad ciudadana, de acceso a derechos y a una condición humana finalmente, que la república, en los términos del discurso liberal, ofrecía, y que tuvo como uno de sus componentes esa integración falaz que le da título al libro recogiendo la imagen de Basadre de la prosperidad falaz del guano, o sea, una promesa que no se cumplió, algo que era distinto a lo que aparentaba ser. Eso fue la construcción republicana en el Perú. Una ciudadanía que no era, una igualdad que no era, una justicia que no era, y es más bien recién desde mediados del siglo XX que en el Perú vemos una contestación social a ese discurso y a ese proyecto, que es facilitada de alguna manera por el declive del proyecto oligárquico, ¿no es cierto? Es decir, desde fines del siglo XIX ocurre otro de los momentos que el libro menciona, en los cuales el proyecto oligárquico termina disolviéndose, entrando en crisis desde mediados del siglo XX y entonces emergen una serie de cosas en el Perú y entre ellas un nuevo proyecto de construcción nacional, que no es así un proyecto escrito en piedra, no es un guión, es una búsqueda social. Los peruanos y peruanas de a pie, en lo cotidiano, en los lugares más remotos del país, terminan asumiendo esa idea de pertenencia a lo peruano y desarrollando formas de adhesión mucho más profundas de cariño y de identidad por lo peruano y terminan construyéndose como peruanos y en ese proceso construyendo al Perú. Pero esto choca con una mirada todavía arcaica y completamente autoritaria y de privilegios de algunos, cuyo episodio trágico más reciente son los muertos de Dina Boluarte. Entonces, sobre esas expresiones volveremos porque estos procesos que describes tú, ¿no?
viene acompañando o en paralelo, ¿no?, de una serie de reflexiones más académicas, ¿no?, sobre el indio en el poder, que es el título que da hasta el segundo capítulo del libro, y que tiene entre los espacios de reflexión, de análisis, es el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Porque esta reflexión sobre lo étnico, la raza, la propia nación, también han sido producto, digamos, del mundo académico intelectual, ¿no?, que ha sido quien ha explorado, lo ha definido, lo ha empaquetado, si tú quieres, ¿no? Y el IEP ha sido uno de esos espacios donde precisamente se ha ocupado de eso, al menos desde la década del 60. Pero tiene cierta arqueología, digamos, ¿no? Haces alusión al indigenismo de inicios de siglo XX, donde esto se empieza a explorar, ¿no?, para dar el salto después más bien a las ciencias sociales más profesionales. ¿Cómo es esa arqueología de la reflexión, ¿no?, del indio, la raza, la etnia, en este intento de comprender la nación en el Perú desde el mundo más académico, ¿no?, de los intelectuales? La segunda exploración conceptual del libro es una exploración sobre el modo en que las ciencias sociales han formulado el concepto de indio, los contenidos de la palabra indígena, y utiliza como mirador para esto la experiencia del Instituto de Estudios Peruanos, porque ha sido la institución en la cual se ha desarrollado la comprensión más potente, más además influyente en relación a lo indígena, lo indio en el Perú. Es el lugar donde cuajan miradas en relación a lo indio, que responden a un momento de profesionalización y especialización de las ciencias sociales, que se configuran como ciencias sociales profesionalizadas a partir de la década de los años 60. En cierta medida se trata de una reacción al indigenismo. El indigenismo, que recuperaba la palabra indio, también tenía todavía una perspectiva externa, paternalista, ¿no es cierto?, respecto a lo indio e indígena, y el instituto lo que hace es contribuir a complejizar esa discusión, situando lo indígena como una categoría de identidad y de dominación social. Lo indio y lo indígena no son entonces una identidad plana, homogénea en el tiempo, sino el resultado de procesos de dominación social y de la manera en que se vinculan grupos sociales distintos, ¿no es cierto?, en los territorios en el Perú en relación con el Estado. Entonces, en el instituto se van configurando diversas lecturas, diversas narrativas sobre lo indígena a lo largo de décadas intensas de investigación académica, que no abandonan el uso de la palabra, sino que le atribuyen determinadas miradas y perspectivas en los 60, 70, 80, 90 y hasta ahora. Y en el instituto cuaja lo que yo llamo una mirada situacional de lo indígena. Es decir, que lo indígena es entendido como un resultado, ¿no es cierto?, variable, siempre cambiante, de características socioculturales, que son entendidas, vale la pena resaltar esto, como resultado además de relaciones de poder. A eso iba. Cuando empiezas a analizar precisamente, ¿no?, las reflexiones, el análisis que se construye en el IEP, no son pues una línea única, ¿no? Hay mucho debate ahí también. Matos Mar, por un lado, con esta idea del archipiélago, o Julio Kotler, ¿no?, con esta idea del triángulo sin base, ¿no? Pero aquí hay un elemento que los va distinguiendo, precisamente la ausencia, en el caso de Matos Mar, del elemento de las cuestiones de dominación, ¿no?, que sí instala Julio Kotler. ¿Por qué es importante este elemento, esta variable de la dominación para entender el papel, el sitio en el cual se ubicó a los indígenas, ¿no? Porque permite situar las relaciones culturales y las formas de etnicidad como resultado de procesos dinámicos de poder y dominación, o sea, como construcciones sociales que responden a relaciones de poder. Por eso es importante. Y no hay en el IEP una sola mirada y una sola manera de construir el concepto de lo indígena. Hay una mirada que es la de Julio Kotler, que más bien intenta recoger el carácter en cierta medida artificial de la idea de lo indígena, a partir de que se trata más bien de una proyección de relaciones de poder entre dominados y dominantes, ¿no es cierto? Y es más culturalista la visión de Matos Mar. Pero hay varias miradas
En los 80 se complejiza la cosa, aparecen los trabajos de Carlos Iván de Gregori y en general cuaja en el IEP lo que llama una mirada situacional sobre lo indígena. Lo indígena no responde a una esencia que proviene del pasado y que está congelada en el tiempo, tanto en el presente y hacia el futuro, sino que es un resultado de relaciones de poder y su transformación a lo largo del tiempo. Entonces, hasta allí, perfecto, es una mirada situacional, la que hasta ahora además el Instituto desarrolla, ¿no es cierto? El capítulo, sin embargo, y ahí comienza a ser un puente con la siguiente parte y el asunto de la integración falaz, propone que probablemente para una situación como la peruana no es suficiente una mirada situacional, que es necesario recuperar la profundidad de la dimensión de lo cultural, de la existencia de distintas racionalidades culturales en el país, de una heterogeneidad sociocultural y étnica profunda, constitutiva de una sociedad que tiene miles de años de trayectoria histórica. Y entonces necesitamos ir a una noción de lo indígena como una expresión de la diversidad cultural, ¿cierto? Que no solamente se quede en la fórmula simpática de lo situacional, sino que sea capaz de recuperar lo que hay de fondo en la existencia de indígenas y no indígenas, racionalidades culturales distintas, formas de construir la vida diferentes, de comprender la vida distintas, formas de razón, de conocimiento y de vida que son distintas y que confluyen en una sociedad como la peruana, y ahí el cuadro se complejiza. Se complejiza además porque a lo largo, ¿no?, del proyecto republicano la intención fue homogeneizar, ¿no?, la educación, el idioma, etc. Y los proyectos de modernización también en términos globales, ¿no?, más capitalistas, también tenían esa intención. Por ejemplo, los gustos, la dieta, ¿no?, la moda, tienen esos propósitos y esas tendencias, ¿no? ¿Cómo ha subsistido en ese sentido esta idea ¿no?, de anclas más históricas, ¿no?, de donde las identidades étnicas, si bien es cierto, se van transformando, pueden sobrevivir, ¿no? No es una romantización, hay muestras, digamos, desde una lectura antropológica, histórica, de la manera en que estos actores, ¿no?, nosotros mismos logramos ir incorporando, digamos, trayectorias propias de los padres, de los abuelos, a este componente de lo nacional. ¿Cómo digamos, en lo cotidiano se puede verificar eso, Ramón? Las culturas y sus etnicidades no son resultado de simples adecuaciones a situaciones. Son formas de construcción de racionalidades sociales y culturales muy profundas que se definen a través de largos procesos históricos. Y en el Perú, lo que hemos tenido es un proyecto, como tú bien dices, de arriba abajo para intentar homogenizar. Esto conduce a pensar en el proyecto de nación, instalado en el Perú desde la República a inicios del siglo XIX, y que es un proyecto de nación basado justamente en esta categoría de raza, de una nación homogénea, y que tiene detrás la idea de que todos deben en el fondo tratar de asimilarse a un patrón. Ese patrón es la raza correcta. Y entonces pasa que a la gente se le impone, ¿no es cierto?, una promesa, que es la promesa de integración, tratando de convertirles a un molde de ser peruanos, pero impidiéndoles al mismo tiempo las posibilidades para hacerlo. Se les excluye, se les impone la servidumbre, el control incluso de los cuerpos, ¿no es cierto?, de los indígenas a través del régimen de hacienda y la explotación de su capacidad de trabajo, etc. Entonces, es un proyecto que en sí mismo resulta irrealizable, el tratar de homogeneizar. Este proyecto dura, sin embargo. Durante 1 siglo y medio en el Perú vemos este intento de integrar, como transformar, ¿no es cierto?, cambiarles la cabeza a la gente, hacerlos supuestamente ciudadanos y modernos, en vez de reconocer la diferencia que la existencia de indígenas supone en el Perú. La respuesta a esto es lo que vemos recientemente. Desde mediados del siglo XX hay un conjunto de transformaciones que podemos leer como una respuesta a ese proyecto
fracasado de integración nacional construido durante los siglos XIX y XX. Que es el fracaso de este proyecto homogeneizador, ¿no? Una nación sobre ciertos parámetros, criollos blancos si tú quieres, pero el mestizo, digamos, o sea, todos tenemos una misma raíz, etc. Nación homogénea. Exacto. Y lo que más bien sale a flote son estas diversidades, ¿no? Que han estado siempre ahí, ¿no? Tú haces una comparación, digamos, con lo que pasó en Argentina, en Chile, donde estos proyectos fueron mucho más radicales, si tú quieres, ¿no? Pero aquí, digamos, por la composición demográfica del Perú, estas identidades más étnicas han logrado mantenerse, ciertamente transformándose a lo largo de los 2 siglos, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones más cotidianas, más contemporáneas de esa diversidad, Ramón? La música, digamos, conversamos antes de entrar a sala, la cumbia, ¿no? ¿Es esa una manifestación de esta necesidad, digamos, de identidad, de decir que también esto es lo nuestro y además de manera exitosa, si tú quieres, ¿no? Porque se escucha en todos los sectores sociales ahora, ¿no? A diferencia de hace 15 o 20 años. ¿Qué otros elementos, digamos, de esas salidas desde abajo que se apuntan a la integración, ¿no? ¿Cuán falaz sería esa apuesta desde abajo, ¿no? A diferencia de la apuesta desde arriba? El libro plantea que hay en el Perú un proyecto nacional distinto, más o menos desde abajo, que recoge la diversidad del país y que está saliendo a trancas y barrancas desde mediados del siglo XX. Se estrella con el proceso complicado de violencia que vivimos al final del siglo XX, pero sigue y ahora tiene otro momento de expresión en el siglo XXI y explora la posibilidad de ver a la cumbia peruana como una expresión estética de esta diversidad. Sería además una forma de expresión musical que por primera vez en la historia del país se convierte en un estilo de música escuchado por todos y todas en el Perú, al margen de quiénes son, de las clases sociales a las cuales pertenecen, del estatus social. Todos los peruanos y peruanas de alguna manera escuchamos la cumbia. Es la música que finalmente todos los peruanos y peruanas escuchan. Y no es única, no es homogénea, es muy diversa. Hay distintos estilos de cumbia peruana, en el norte, en la Amazonía, en el centro, en el sur andino, ¿no es cierto?, en la costa, y con distintas vertientes. Entonces, es una de las expresiones, pero podríamos encontrar también otras. En general, el arte es un ámbito en el cual las formas de sensibilidad, de comprensión, a través de la sensibilidad, permiten traducir lo más profundo de la vida social. Y en el Perú no es casual por eso que sigamos teniendo una poesía espléndida. En el rastreo de las voces poéticas existentes ahora en el Perú, por cierto, una novedad interesante es la existencia de una nueva oleada de poesía indígena en el Perú, se puede notar justamente también esto mismo, este redoble de tambores que muestra en el Perú el surgimiento de nuevas búsquedas de nación, de lo nacional, de lo peruano y de las formas de pertenencia. Entonces, se puede ver, pero además en lo cotidiano, como tú preguntabas, se puede ver en profundas racionalidades políticas, profundas formas de comportamiento, de relación con el Estado, de relación con el mercado y maneras profundas de comprender la pertenencia y los derechos asociados a esa pertenencia. Hay una peruanidad metida en los huesos que la gente tiene, pero que todo el tiempo resulta siendo un poco ingrata, que duele, ¿no es cierto? Somos muy peruanos, pero hay algo allí que nos sigue doliendo. Y ahí entra lo que en las protestas contra Dina Boluarte fue expresado, el proyecto de una pertenencia real en términos de igualdad y en términos de peruanidad. Esto todavía está planteado como algo por terminar de realizar en el país. De ahí la integración falaz, ¿no? Porque, entre otras cosas, esta imposibilidad de que estas manifestaciones más desde abajo, ¿no? Con fortaleza, ¿no? Con potencia, no se traduce, digamos, en este vínculo, por ejemplo, con el Estado, ¿no? En términos de servicios, en términos de derechos, ¿no? Más bien a veces el Estado es quien ataca, quien desconoce, ¿no? ¿Qué posibilidades entonces existen para ir
saldando eso, ¿no? Avanzando eso, ¿no? Hacer más política, avanzar más con las expresiones culturales, que estas sensibilidades se extiendan. ¿Cómo ves tú ese escenario, ¿no? ¿Cómo crear, digamos, o evitar caer en estos pesimismos del no haber salida a nada y más bien tener otro tipo de apuestas, ¿no? No se trata de hacer futurología, ¿no es cierto? Sino de mirar posibilidades reales de cambio en los propios procesos históricos de la sociedad. Y lo que vemos en el largo plazo en el país, lo que el libro explora ya en el tercer ensayo exploratorio, es el agotamiento de un proceso de construcción nacional y de república que estaba asociado a esta integración falaz. Un primer momento ocurre en el siglo XIX y encalla en la guerra con Chile, el de las élites, ¿no es cierto?, de la independencia durante las décadas posteriores. Un segundo momento es el proyecto oligárquico, ya hasta inicios del siglo XX y un poco más allá, y nuevamente se agota a mediados del siglo XX. Se supone que el fin del proyecto y del Estado oligárquico debía dar paso a una modernización democrática del Perú, pero el Perú no desembocó en el tercer momento, que es el que se abre desde mediados del siglo XX, una democracia sólida y consistente, sino en un momento de horror, en una guerra interna con 70.000 muertos en medio de la violencia en el Perú y en la imposición de un proyecto autoritario, el fujimorismo. Entonces, transitamos del orden neoliberal a un orden neoliberal finalmente sobre la base de estos horrores. Y el siglo XX es un siglo que se abre con muchas esperanzas de reconstrucción democrática, pero que termina un poco atado al peso de las herencias y los legados de estas historias de violencia y de autoritarismo tan recientes en el país. Entonces, en términos políticos, la cosa es bien complicada, pero en términos sociales es que se puede ver que la propia gente, desde abajo, rompe las ataduras, rompe los diques que la dominación y las élites les ponen y comienzan a construir un Perú diferente a su propia manera. No tiene un rumbo definido, características claves, no es un proyecto escrito, como decía, en piedra, pero es un proceso de cambio fundamental. Desde mitad del siglo XX, los llamados cholos en el Perú son uno de los rostros visibles de este cambio que ha seguido continuando en el Perú y que todavía vemos. Y una de sus expresiones, en términos sonoros, creo que es justamente este posicionamiento de la cumbia peruana. Y entonces, Ramón, esta idea de la integración falaz, lo entendemos bien, es en torno a un proyecto desde arriba, ¿no? La promesa republicana. Pero si los miramos desde otro ángulo, ¿no? Desde estos impulsos que vienen desde abajo, ¿no? ¿Cuán falaz es eso? Más bien ahí no ha habido cierto avance, cierto éxito, ¿no? De imponer mi cultura desde abajo, ¿no? No de buscar que me integren, sino integrarme yo, ¿no? Ganarme ese espacio, ¿no? Ahí más bien esta idea del fracaso se puede relativizar, ¿no? Porque entiendo es el fracaso de los proyectos de arriba, ¿no? Pero desde abajo más bien se ha ido ganando terreno, ¿no? Habría que ver si eso se traduce, digamos, en apuestas políticas o proyectos políticos, pero en términos sociales y culturales se ha habido, ¿no? Digamos, una manera de resistir y de amalgamar, digamos, ¿no? Total, más allá de la diversidad, aquí no hay proyectos separatistas, por decir, ¿no? ¿Cómo ves eso entonces tú, Ramón? El proyecto de integración falaz es una herramienta del Estado criollo republicano para tratar aparentemente de integrar, en realidad de cambiar a la gente con un cambio que era imposible. Era imposible convertir a todos los peruanos en criollos y ciudadanos en los términos de esa ciudadanía. Por eso resultó falaz, porque además la dominación social de este orden republicano impedía que esa gente, ¿cierto?, pudiese convertirse en gente con ascenso social y con acceso a derechos en la medida de lo que se necesitaba. Entonces, eso encalló. Y hace varias décadas, el Perú tiene otro rostro. El Perú ya no es la sociedad de los señores, ¿no es cierto?, distinguidos y las señoras distinguidas. El Perú es una sociedad
heterogénea, conflictiva, chola, en términos de la diversidad de los cholo, donde se encuentran distintos contingentes sociales, urbanos, rurales, indígenas, provincianos, limeños, etc. Entonces es una sociedad sumamente heterogénea, pero con una heterogeneidad cultural profunda, con racionalidades culturales mezcladas allí. De todo este magma hirviente, como podría muy bien haber descrito Arguedas en sus trabajos, algo está saliendo. No tenemos muy claro a dónde va y hasta qué medida puede o no tratarse de algo falaz, pero sin duda es otro proceso de integración, otro proyecto de integración y otro proyecto de nacionalización de la sociedad peruana. Las élites en el Perú no lograron convertir al Perú en un proyecto de nación mestiza a la mexicana. Tampoco convirtieron al Perú en un proyecto de nación más o menos de rostro indígena como en Bolivia, ¿no es cierto? Son procesos distintos. Tampoco se asimila el Perú para nada a la experiencia argentina, ¿no es cierto?, de otros países del Cono Sur. Es un proceso muy peculiar. Y el Perú, como el resto de naciones latinoamericanas surgidas de la desintegración de la monarquía hispánica en el siglo XIX, muestran experiencias particulares de búsqueda de maneras de construir lo nacional, la república, la nación, y sobre eso democracia, ciudadanía. Esta es una promesa que está planteada, pero que creo, más allá de las circunstancias de regímenes autoritarios como el de Dina Boluarte, el asunto de fondo es que contingentes enormes de masas de peruanos y peruanas están construyendo a su propia manera la sociedad peruana desde abajo. Pero Dina Boluarte, el propio Pedro Castillo, estos 40 partidos políticos, ¿no?, que van a entrar en competencia, no son producto de ese hervidero que dices tú, de esas transformaciones enormes, ¿no? Ese intento de que de lo social y cultural ahora tenga, digamos, un puente en lo político. En cierta medida sí, pero de forma distinta. Boluarte representa a los sectores mistis, provincianos, interesados en trepar de cualquier manera en términos de poder y de recursos y de riqueza y de prestigio, sin ningún escrúpulo. Y eso lo ha llevado a donde está. La presidenta más repudiada, ¿cierto? Y que ha tenido que asumir, convertirse en la simple herramienta de los otros poderes, creo que en el Perú están confluyendo en tratar de imponer un proyecto de encuadramiento desde arriba, que es lo que va probablemente a intentar imponerse en las próximas elecciones. Pedro Castillo representaba sin duda otra cosa, un personaje multifacético de origen popular, que por eso pudo levantar en amplios contingentes sociales del Perú un tremendo proceso de identificación. Hay una identificación profunda con la figura de Pedro Castillo, con el origen de Pedro Castillo. La gente vio en él el espejo de su propia realidad y eso explica por qué, a pesar de lo errático de su gobierno, de la torpeza de su intento de golpe de Estado, sigue teniendo un nivel de respaldo interesante, que además creo ha ido creciendo después de los sucesos de fines del 2022 e inicios del 2023. Entonces, son parte de esto. No se trata de un proceso homogéneo, insisto, sino de un proceso en el cual de alguna manera se ve cómo la propia sociedad peruana está generando proyectos de nacionalización. Pero pueden ser procesos cuyas acciones, digamos, ¿no?, y decisiones no necesariamente tengan que gustarnos, ¿no?, porque son procesos políticos profundos, ¿no?, de enfrentamiento además, ¿no? Es cierto, tratando de construir un proyecto donde todos puedan encajar, pero finalmente son disputas a ese nivel. Y no es que todos quienes apuestan, ¿no?, por estas salidas más desde abajo, si tú quieres, sean finalmente gente sensata, gente, ¿no?, idónea, en fin, ¿no? Hay de todo en esto, ¿no? A esto voy con evitar este romanticismo, quizás, ¿no?, de estas expresiones de identidad, ¿no?, al momento de traslaparse a la política, ¿no? También ahí se juegan, digamos, una serie de intereses, en efecto, ¿no?, que
que todavía no podemos ver, pero que lo veremos, ¿no? Y que por eso decía, quizás lo que vaya a venir, si bien es cierto, apunta a unas salidas que nos gustarían, las acciones no necesariamente, ni las decisiones, ¿no? Esto puede ser dramático, accidentado, duro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? De acuerdo, lo que estamos viviendo en el Perú no es una simple prolongación de la cholificación de mediados del siglo XX. Es un proceso de profundización de eso, pero distinto. Los sectores populares en ascenso son sectores que de alguna manera también hacen parte de este horizonte pragmático neoliberal en extremo y de este horizonte desideologizado y despolitizado en extremo, de modo que ponen por delante, igual que los otros, intereses y apetitos inmediatos. Un ejemplo crudo de esto lo vemos en el país ahora con la historia de la minería y de cómo la minería se ha convertido en una actividad asumida por los sectores populares, en gran medida indígenas, rurales y cholos, que intentan hacer plata. Ellos también intentan hacer plata de cualquier manera. Entonces no se trata de romantizar este proceso, pero es un proceso distinto al que había antes, sin duda. Lo que no hay es el encuadramiento político y estatal. Es el Estado el que no termina de aparecer. Son partidos que no existen los que no están. Y la imposibilidad de representación política de intereses sociales que se están fraguando, que están saliendo en el país. Por eso la fuerza, creo, de la figura llamada Pedro Castillo. Pero en realidad en el Perú tenemos varias décadas en las cuales la gente está buscando formas de representación de sus búsquedas, que son tanteos todavía. Esas décadas tuvieron nombres concretos. Toledo, de inicios de este siglo, el primero Ollanta Humala, ¿no es cierto? Verónica Mendoza, el 2016, y luego Pedro Castillo. La gente busca referentes políticos y en ese juego de lo político se ponen en juego las esperanzas más profundas. Entonces, la política termina siendo un espacio fundamental para que los proyectos sociales, que van más allá de lógicas individuales, pudiesen aparecer y pudiesen cuajar en términos políticos. Ese drama es el que está planteado en el Perú. ¿Qué va a pasar con los procesos sociales de cambio tan profundos que están allí planteados en una sociedad totalmente despolitizada y sin estructuras de representación política? Bueno, eso da para conversar más. Yo quiero cerrar nada más esto con un epílogo con el cual cierras tú el libro, ¿no? Que es este desencuentro, ¿no?, entre dos proyectos, ¿no?, a partir de dos obras literarias, una de Vargas Llosa y otra de José María Arguedas, que tú analizas al final del libro. ¿Qué representa cada uno de ellos en este análisis, digamos, de ir tratando de construir un proyecto de nación, un proyecto de Perú desde la obra literaria? Ese capítulo, en realidad un anexo, intenta mostrar en el ámbito de la narrativa, de la creación literaria, el drama que el libro agarra en sus 3 ensayos de exploración conceptual. El drama de la búsqueda de la nación. El libro de Vargas Llosa, el último libro de Vargas Llosa, Le dedico mi silencio, es en realidad un producto de mercado que, por lo menos para mi gusto, no llegó a generar la emoción, ¿no es cierto?, y la adhesión ni a la trama narrativa y mucho menos al mensaje ideológico que el libro conlleva. La idea de que el Perú está representado por la música criolla. Le hace poco bien a una expresión cultural tan maravillosa como es la música criolla, proponerla como el símbolo de lo peruano, cuando en realidad es una de las muchas expresiones que existen en el Perú. Entonces, frente a ese proyecto, que es un proyecto normativo desde arriba, un proyecto criollo de lo nacional, exploro el otro proyecto, inacabado, en plena formación, en plena ebullición, retratado por José María Arguedas en El zorro de arriba y El zorro de abajo. Este es un proyecto en el cual el Perú no aparece representado en una sola tradición, sino que aparece dibujado como un magma de distintas tradiciones que conviven en confluencia, en alianzas, pero también en conflicto, en enfrentamientos. Ese Perú real de todos los días, que muestra una heterogeneidad sociocultural y de racionalidades culturales que están en conflicto,
en competencia, en choque, en desencuentros y desfases dolorosos, pero que es mostrado como un Perú heterogéneo. Entonces, es Arguedas que logra mostrar esa heterogeneidad quemante del Perú y entonces representa un proyecto nacional distinto, que es el que más o menos hace eco con lo que vemos en estas décadas, en esta choledad modernizadora a la cual se ha referido Danilo Martuchelli, que está apareciendo en el Perú por todos lados. Y Ramón, estos dos proyectos, digamos, que entran a que tú compares, ¿no? ¿Cuánto le deben a las propias trayectorias, ¿no? de sus autores, ¿no? ¿Cuánto del proyecto vargallosiano, digamos, más allá de lo ideológico, le debe a su propia experiencia de vida, ¿no? A quién es, y lo mismo con Arguedas, ¿no? La narrativa siempre le debe a lo más profundo de los autores. En este caso, en Le dedico mi silencio, podemos ver al Vargas Llosa, pues, aunque es provinciano en cierta medida, criollo finalmente, y de élite. Entonces es un proyecto nacional de élite, un proyecto normativo, insisto, que intenta educar, ciudadanizar y controlar a los cholos. El otro es el proyecto quebrado de una persona quebrada, pero que venía de una tradición indígena, a pesar, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, su padre, el padre de José María Arguedas, era un abogado de provincias, pero con una fuerte tradición indígena. Y entonces ahí lo que vemos es un proyecto quebrado reflejado en una narrativa quebrada sobre un país en constitución, en pleno conflicto y en pleno desencuentro, pero también en pleno proceso de integración. Hay hermosos ejemplos en El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo en relación a cómo los que son diferentes logran hacer eco y logran encontrarse y logran generar formas de solidaridad, igual que en Los Ríos Profundos, la que es en realidad la más intensa y hermosa novela de José María Arguedas y del conjunto de la narrativa peruana. Los de abajo descubren formas de solidaridad y en ese proceso cotidiano encuentran proyectos comunes y proyectos colectivos. Esto no es poesía, sino historia, procesos sociales que están ocurriendo en el país y que en la narrativa muestran posibilidades de cambio y de tendencias, ¿no es cierto?, para el futuro. Creo que fue José María Arguedas quien logró retratar de mejor manera este magma conflictivo e indefinido que es todavía la sociedad peruana, con sus dolores, sus conflictos, pero también sus esperanzas. Y también nuestras trayectorias personales, de alguna manera, ¿no?, están proyectadas, ¿no?, en estos sustratos más grandes, ¿no?, de la idea de nación y de estos proyectos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación, gracias por platicar sobre el libro. Aquí lo muestro, La integración falaz. Salió este año en el Instituto de Estudios Peruanos. Recomendable la lectura para seguir debatiendo, para tratar, ¿no?, seguir entendiendo lo que nos sucede y la profundidad histórica que nos ubica en este momento. Muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias a nuestro público y nos vemos en el episodio 7 de Historia de Miércoles.